El método de Newton-Raphson es un método numérico que me permite resolver o encontrar raíces de ecuaciones principalmente no lineales, ¿no? Usualmente para poder resolver con este método requiero despejar la función, tener una función dependiente de una variable x igual a cero, ¿no? Es el mismo tipo de problema que hemos analizado, digamos, si lo grafico. Yo aquí voy a graficar f de x contra x. Lo que busco como solución de este sistema como tal es un punto donde esta función vale cero, ¿no? Si esta línea horizontal representa el eje x igual a cero, el punto donde corta esta función es lo que yo llamo raíz, ¿no? Entonces el método de Newton-Raphson se basa en las propiedades de la derivada para poder estimar esta raíz. Vamos a ver en qué consiste. ¿Cómo se deduce el método de Newton-Raphson? Para poder encontrar el método de Newton-Raphson, vamos a utilizar series de Taylor. Por ejemplo, imagínense que la función que yo tengo aquí representada, vamos a decir f de x, si yo graficara en el eje y f de x contra valores de x, supongamos que esta línea azul representa la tendencia de esa función. Y lo que yo estoy buscando es esta raíz, ¿no? El punto donde esa función toca esta constante y igual a cero. O donde corta el eje x, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? El método de Newton-Raphson basa su representación en plantear una solución inicial. Un valor inicial, vamos a decir, x0, ¿no? Esto se dice que es una aproximación inicial de la raíz. Aproximación inicial de la raíz. Ahora, yo evaluaría, dado que yo tengo un valor de la variable independiente x0, evaluaría f de x0, ¿no? Y idealmente yo estoy buscando dónde esa f de x0 es igual a cero. Entonces yo estoy buscando que corte exactamente el cero, ¿no? Lo que haría es sustituir el valor de x0 y observar si ese valor es exactamente cero, ¿no? Si ese valor es exactamente cero, bueno, tuve muchísima suerte. Eso no pasa. Lo que voy a ir haciendo es ir aproximando hasta que esto se haga cero. ¿Cómo se hace? Coloco un valor inicial, evalúo cuánto vale la función, luego me muevo a través de la derivada de esa función, ¿no? Recuerden que gráficamente la derivada de esa función es una recta tangente en ese punto que aquí estaría representada por esta línea roja, ¿no? Entonces me voy a ir moviendo a una nueva x1. Esta x1, digamos, sería la siguiente iteración. Entonces va a ser la nueva aproximación de la raíz. Y yo me muevo a través de esa derivada. Posteriormente, volvería a evaluar cuánto vale la función en x1 y así sucesivamente, ¿no? Luego para la siguiente iteración me muevo a través de la derivada. Este se dice que es un método abierto debido a que yo no acoto dentro de un intervalo, ¿no? Está completamente abierto. Sin embargo, lo que me da la pauta de hacia dónde este método va a converger es el valor de la derivada. Entonces, para la siguiente iteración x1 se usa para encontrar la función. Luego me muevo a través de la derivada. Esta es esta línea azul. Recuerden que la tangente de esta función es aquella línea que toca un solo punto, ¿no? Entonces, por definición, la derivada gráficamente se considera la pendiente de esa tangente, que sería esta, ¿no? Si yo me centro en esta línea roja, esto representa la derivada f' de x, que equivale precisamente a un delta de la función entre un delta de x, ¿no?
Entonces vamos a aproximar este método para encontrar la derivada de esta función utilizando series de Taylor. El método está hecho para que cada iteración yo me vaya aproximando a la raíz, ¿no? Aquí me aproximo a la raíz, otra vez vuelvo a usar la derivada y llego a la nueva x3 hasta que yo me aproxime a la raíz buscada. Ahora, ¿eso cómo se hace? Vamos a deducir la ecuación utilizando series de Taylor. Bueno, ¿qué es una serie de Taylor? Si recuerdan una serie de Taylor, como tal es una sucesión que me permite aproximar el valor de una función. Esta es la teoría. El teorema de Taylor dice que para todo x0 perteneciente a un intervalo a y b, tal que f', es decir, la derivada de la función f, evaluada en x0 es diferente de 0, y además si se cumple que tanto la función como la derivada son continuas en el intervalo a b, entonces yo puedo aproximar la función por esta ecuación. ¿Cómo se aproxima? Bueno, la función aproximada de x por series de Taylor va a ser el valor evaluado de la función en x0 más un delta de x menos x0 por la primera derivada de la función evaluada en x0 y así sucesivamente, ¿no? Voy a continuar. Aquí se va a truncar al segundo término, ¿no? Aquí se tendría que incluir otros términos con valores crecientes del orden de las derivadas, ¿no? Entonces, como nosotros estamos buscando el punto donde la función evaluada en una x vale 0, es decir, la raíz de esta función, o sea, eso, yo voy a sustituir este valor de f de x como 0, ¿no? Ahí yo estoy asumiendo que estoy buscando la raíz. Esta ecuación de Taylor se convierte en 0 igual a la función evaluada en x0 más x1 menos x0 por f' de x0. Aquí yo estoy definiendo el intervalo AB para esa función f de x. Y si de aquí yo despejo, lo que yo estaría buscando es x1, ¿no? Busco el valor aproximado de x, que estaría más o menos aquí, para cuando la función evaluada en esa x vale 0, ¿no? Estamos acotando a encontrar la raíz de ese polinomio cuando f de x vale 0. Si yo despejo de esta función de arriba x1, obtendría esta ecuación. x1 va a ser x0 menos f de x0 entre f' de x0. Voy a retomar ese polinomio de Taylor y lo vamos a despejar para que observen de dónde viene. Tomo este polinomio, ¿no? Si yo quisiera despejar x1, vamos a hacer álgebra para despejar x1. Lo primero que vamos a hacer sería restar ambos lados de la ecuación a menos f de x0, ¿no? Esto sería igual a f de x0 menos f de x0 más x1 menos x0 multiplicado por la primera derivada de la función f evaluada en x0. Hice eso para eliminar este término, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es despejar x1. Entonces tomo menos f de x0. Ambos lados de la ecuación los voy a dividir entre la derivada, f' de x0. Y esto sería igual a x1 menos x0, ¿no? Dado que al dividir entre f' de x0, este se cancela, ¿no? Y quedaría del otro lado. Simplemente voy a despejar x1. Ese sería el valor de la raíz que yo estoy buscando. Es una aproximación nueva de la raíz que yo estoy buscando. x0 será entonces una x supuesta inicial menos el valor de la función evaluada en esa x supuesta entre la derivada de la función evaluada en esa x supuesta, ¿no? Esto como tal se conoce como fórmula de Newton-Raphson.
y me sirve para aproximar el valor de la raíz, dado que yo conozco la función f de x y eventualmente puedo conocer la derivada de esa función f' de x a partir de un valor supuesto que le vamos a llamar x0, ¿no? Vamos a generalizar esta fórmula para aplicar el método de Newton-Raphson. Entonces lo voy a generalizar así. Para un valor n va a representar el número de iteración. Este es un método iterativo, como la mayoría de los métodos numéricos. Yo inicio con una iteración n igual a 1, ¿no? Entonces, defino un valor de x supuesta que representa el valor de la variable independiente donde voy a utilizarlo para sustituirlo en la función y en la derivada. Entonces, una buena aproximación de la siguiente raíz o del siguiente valor de x es moverme por la derivada, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Si yo defino entonces la x inicial, en esa x inicial yo defino precisamente el valor de la función en x inicial. Si es 0 ya terminé, pero usualmente eso no pasa, les comentaba. Luego me muevo a través de la derivada que representa esta línea que es descendente de derecha a izquierda. Llego a un nuevo valor de x que es una nueva aproximación a la raíz, ¿no? Ahí ya concluí una iteración. La siguiente iteración sería utilizar esta nueva x1, evaluar la función en x1, sería este punto. Evalúo si esa función es igual a 0, ya terminé el método. Si no, me voy a mover de nuevo a través de la derivada, ¿no? Me muevo de derecha a izquierda y bajo aquí. Luego en la nueva iteración, x2 ahora tiene un nuevo valor. Me muevo a la función, me muevo al nuevo valor a través de la derivada y así sucesivamente hasta que alcance este punto, ¿no? Estoy aproximando entonces la función utilizando series de Taylor, haciendo que en ese punto el valor f de x sea 0. Entonces el punto que estoy buscando es este. Entonces vamos a implementar el método con un ejemplo para que quede un poco más claro. Para el ejemplo que vamos a resolver, vamos a seguir utilizando como criterio de convergencia el porcentaje de error absoluto, es decir, el valor relativo entre las raíces que yo voy calculando en cada iteración. En cada iteración yo voy a calcular el error absoluto como el valor absoluto de el valor de x raíz nuevo menos el valor de x raíz de la iteración anterior entre el valor de x raíz nuevo. X raíz nuevo representa el valor estimado de x, ¿no? Por ejemplo, si comienzo con un valor x0 supuesto, con ese yo evalúo cuánto vale la función, evalúo cuánto vale la derivada en x0 y luego bajo a través de la derivada a una nueva x1, ¿no? Digamos en la iteración 1, el error absoluto yo lo calcularía como el valor absoluto de x1 menos x0 entre x0, ¿no? Y esto por 100. Otro, otro criterio u otra cuestión, ¿cómo sé con qué valor comenzar como una x0 supuesta, ¿no? Esta x0 como tal es un valor supuesto. Si no tengo datos del modelo, prácticamente este valor es arbitrario, ¿no? Pero usualmente los modelos físicos tienen representaciones bien definidas y esta x0 quizás puede ser una temperatura, o puede ser una presión, o puede ser una variable que yo físicamente puedo medir, ¿no? Entonces hay una serie de reglas que están relacionadas al tipo de variable que yo voy a usar. Si es una velocidad, por ejemplo, de un automóvil, yo sé que este valor de la variable siempre debe ser positivo, ¿no? No hay velocidades negativas. Y yo sé aproximadamente el valor de las velocidades máximas de algunos objetos. Entonces yo puedo usar el significado físico para más o menos estimar qué valor supuesto voy a utilizar para comenzar las iteraciones. Vamos a plantear un ejemplo. Dice, utiliza el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de esta función. La función es el exponencial de menos x y me dan un valor inicial supuesto. Utilice como valor inicial x0 igual a 0.
Entonces tengo definida la función, ¿no? F de X la tengo que igualar a cero. La función que yo tengo que plantear es exponencial de menos X igual a cero. Entonces, como tal, el planteamiento del problema es encuentre el valor de X que hace que esta función sea igual a cero, ¿no? Noten que no puedo despejar X porque tengo aquí una función exponencial, por lo que tengo que aplicar un método numérico, ¿no? El primer paso para determinar una raíz utilizando el método de Newton-Raphson es tener la función f de x igualada a cero. Ya lo hice. El siguiente paso debería ser derivar la función, ¿no? Hay que encontrar la primera derivada de esa función con respecto a x. Ahora vamos a hacer la derivada. Hay que hacer la primera derivada. Entonces yo derivaría derivada de exponencial de menos x con respecto a x. Esto equivale a f' de x, ¿no? Vamos a derivar término a término. La derivada de un exponencial es el mismo exponencial, ¿no? Pero aquí yo tengo el argumento negativo. Sería entonces la derivada de exponencial es el exponencial de ese mismo argumento por la derivada de lo que hay dentro, ¿no? Por la derivada de menos x con respecto a x. Y la derivada de menos x con respecto a x debe ser menos 1, ¿no? Si yo simplifico, esto me queda un menos 1 también, ¿no? Entonces f' de x debe ser menos 1 por el exponencial de menos x menos 1. Y ya tengo la primera derivada, ¿no? Ese es el siguiente paso. Con esto yo ya puedo comenzar el método de manera tabular. Entonces siempre encuentren primero la función evaluada a cero, luego la derivada de esa función. Ya que tenemos el valor de la derivada f' de x, ya podemos comenzar a resolver, ¿no? Ahora, esto me dio la derivada, ¿no? F' de x y es menos e a la menos x menos 1. La función es e a la menos x, ¿no? Aquí si gustan pueden factorizar el menos, no es tan necesario. O trabajar directo como lo tengo arriba, ¿no? Ahora, para la solución iterativa, vamos a plantear una serie de pasos. La solución iterativa corresponde a que yo defina un valor supuesto de x. Y para definir ahora la nueva aproximación a la raíz, que es lo que se llama x a n más 1, yo voy a calcular esa nueva aproximación como el valor supuesto menos la función evaluada en ese valor supuesto entre la derivada evaluada en ese valor supuesto. Esta operación equivale al comportamiento gráfico que vimos anteriormente, ¿no? A definir cuánto vale la función, cuánto vale la derivada, moverme a través de la derivada hasta encontrar una nueva aproximación a la raíz. Voy a repetir eso moviéndome hacia la raíz a través de la derivada. Voy a repetir eso hasta que el error absoluto alcance una tolerancia que yo defina. Podemos seguir usando el 5% que llevábamos usando. Y aquí como comentario, a pesar de que aquí en esta representación la derivada mueve hacia la izquierda el valor supuesto, si yo tuviera en cambio otro valor, también es posible que a través de la derivada me mueva hacia la derecha, ¿no? Si la raíz estuviera en otro lado. Quedaría más bien así. A través de la derivada equivaldría a moverse así. Entonces, vamos a comenzar a plantear los pasos. Vamos a continuar con el algoritmo. Ya definimos función de x, f' de x, ya derivamos. Lo siguiente sería iniciar con un valor supuesto. Va a ser definir un valor supuesto
de la variable independiente x. Posteriormente, en el punto número 4, vamos a calcular el valor de f, pero en el valor supuesto, ¿no? Le voy a llamar x supuesta. Luego vamos a calcular la derivada, numéricamente me refiero, f' evaluada en esa x supuesta. Luego, ya que tengo valor supuesto x, la función y la derivada, vamos a evaluar la aproximación de la raíz en la iteración siguiente, ¿no? Lo que se llama xn más 1, que sería usar esta ecuación. Calcular la aproximación de la raíz para la siguiente iteración. Y bueno, esto lo voy a calcular con esta fórmula. Y el siguiente paso sería evaluar el error absoluto o el porcentaje de error absoluto. Como último paso vamos a repetir los pasos 4 a 7 hasta alcanzar el criterio de convergencia, que suele ser uno que yo defino, ¿no? Aquí se van a cumplir una serie de criterios. El criterio de convergencia usualmente es que el error absoluto sea menor o igual a una tolerancia. Vamos a decir 5%, ¿no? Esto es un estimado. O bien, la función evaluada en la nueva x, le voy a llamar x n más 1, prácticamente tiende a 0. O tiende a un valor muy pequeño de una tolerancia que yo defino. Para esto vamos a construir una tabla de datos para ir dando el seguimiento del método a través de las iteraciones. Vamos a plantear una tabla. Voy a ir construyendo aquí la tabla en Excel. Ustedes la pueden ir calculando a mano, comprobando. Primero voy a colocar en la tabla una columna que diga iteración. Luego voy a colocar una columna que diga x supuesta. La x supuesta para nosotros es la x0. Luego voy a colocar una columna que sea la función, pero evaluada en x supuesta. Coloco otra columna que sea la derivada, evaluada en esa x supuesta, ¿no? Voy a colocar otra columna que sea la x calculada. La x calculada para nosotros es la xn más 1, ¿no? Y finalmente otra columna que sea el error absoluto, ¿no? Posteriormente vamos a comenzar con el algoritmo. Ya definimos el valor supuesto, el problema me da el valor supuesto, ¿no? Hay que calcular función derivada y la que llamé yo x calculada. Entonces le voy a poner iteración 1, x supuesta vale 0, ¿no? Me dice utiliza el método de Newton-Raphson para calcular la raíz de esta función, teniendo como valor inicial x0 igual a 0. Ahora voy a comenzar calculando el valor de x supuesta. El valor de la siguiente x supuesta, perdón, de la f de x supuesta, es sustituir ese 0 en esta función, ¿no? Aquí lo voy a calcular con Excel. El exponencial de menos este valor, menos ese mismo valor, ¿no? Exponencial de 0 me da 1, menos 0 me da 1. Es correcto. Bueno, esa es la función evaluada en x supuesta. Luego, la derivada en x supuesta sería sustituir x aquí, ¿no? De nuevo, e a la 0 me da 1, menos 1 me da 0. La voy a poner así, exponencial de menos x supuesta. Me falta el menos. Gracias.
Sí, me había faltado el menos. Entonces es -2. Sí, tiene razón. -1. E a la 0 me da 1. -1, -1, -2. Correcto. Ya tengo x supuesta, f de x supuesta, función prima de x supuesta, ¿no? Función y derivada respectivamente. Y aquí yo pondría la x calculada que se calcula utilizando la fórmula de Newton, esta ecuación de aquí. X calculada es la x que yo supuse menos la función entre su derivada. Noten que el cálculo es sencillo, ¿no? Incluso lo podemos hacer a mano. 0 menos la función entre la derivada. 0 menos 1 entre -2, ¿no? Eso debe dar un medio positivo. Entonces mi x supuesta fue 0, pero ahora me moví a la x calculada de 0.5. El error absoluto lo vamos a calcular a partir de esta raíz o la siguiente aproximación de la raíz y la x supuesta, ¿no? Con la fórmula que vimos anteriormente. Sería esta, x calculada menos x supuesta entre x calculada, perdón, entre x supuesta por 100. X0 es la de la primera iteración. Y de eso yo tomo el valor absoluto. Entonces sería valor absoluto de la x nueva menos, me va a dar una indeterminación porque divido entre 0. Por ahora la voy a dejar indicada. Otro criterio de convergencia sería que la función casi tienda a 0, ¿no? Aquí la función en x supuesta no tiende a 0, tiende a 1. Sí, no es necesario que se indetermine. X nuevo nos dio -2. Y eso es lo que está dividiendo. Si en el caso en donde se indetermine, sería que la x calculada me dé 0. Ahí se indetermina el error absoluto, aunque yo podría omitirlo e ir a la siguiente iteración. O establecer otro criterio de convergencia. Usualmente, otro criterio de convergencia es que la función evaluada en la x, 0, casi tienda a 0. No va a tender a 0 exactamente, sino que a un valor muy pequeño. Otro criterio es que la función evaluada en la raíz calculada sea menor o igual a una tolerancia. Usualmente esta tolerancia tiende a ser 1 por 10 a la -6. Vamos a continuar. Ahora sí, error absoluto sería el valor absoluto de x nueva menos x anterior y todo eso entre x nueva y todo eso por 100. El error absoluto me da 100%, ¿no? Todavía no he encontrado el resultado, entonces vamos a continuar. Esto es un porcentaje. Ahora, para la siguiente iteración, ya construí el primer renglón de la tabla. Calculé el error absoluto, ¿no? Ya voy en el paso 7. Hay que repetir los pasos 4 a 7 hasta alcanzar el criterio de convergencia. Ya sea que el error absoluto sea menor o igual a una tolerancia que yo defino, o bien que f de la x calculada tienda a ser casi 0. Entonces le voy a poner iteración 2. Ahora, la nueva x supuesta de esta iteración es la x calculada. Para mí es 0.5. Y así sucesivamente, ¿no? Habría que calcular cuánto vale la función en 0.5. Aquí lo voy a arrastrar hacia abajo. Si yo sustituyo 0.5 en esta función, les debe dar esto. Si yo sustituyo la derivada en la derivada, esa x de 0.5 les debe dar esto. Y ahora la x calculada sigue siendo la x supuesta menos el valor numérico de la función entre el valor numérico de la derivada, ¿no? O sea, 0.5 menos 0.1065 entre menos 1.607 y me da 0.56. Calculo ahora el error absoluto. Noten que bajó de 100% de error a 11% de error. Este método es abierto, pero usualmente converge rápido.
Entonces seguiríamos haciendo iteraciones hasta que el error absoluto alcance un valor menor o igual a 5%. Ahora, para el paso 3, iteración 3, la x calculada nueva es esta, 0.566. El valor de la función, si yo sustituyo ese valor en e a la menos x, ya tiende a 0, ¿no? 0.0013. La derivada, voy a arrastrar aquí, menos 1.5. El valor de la derivada prácticamente no cambia cuando ya me estoy acercando a la raíz. La función nueva sería, ya voy a arrastrar, sería x supuesta menos función entre su derivada, me da 0.567. Noten que entre este y este ya casi no cambia, ¿no? Si yo calcular el porcentaje de error absoluto, efectivamente nos da 0.1467. Eso es 1%. Voy a hacer una cuarta iteración. 0.567 más decimales, 14. Este punto 567, 14, 329, ¿no? 317 contra 329. En la cuarta iteración ya me da 2.2 por 10 a la menos 5%. Y prácticamente la función vale casi cero, ¿no? 2 por 10 a la menos 7. Si yo hiciera una quinta iteración, nada más voy a arrastrar. Esto lo podríamos ir haciendo a mano, ¿no? Yo lo estoy haciendo aquí en Excel por facilidad, pero ustedes lo pueden ir replicando en la calculadora. Noten que aquí ya se igualaron 2, 4, 6, 8 decimales en 5 iteraciones. Y la función ya vale 4 por 10 a la menos 15, ya prácticamente es cero. Entonces, al menos en 3 iteraciones yo ya alcancé el 5% de error. No me cuesta mucho hacer otra y bajo el porciento de error casi a 2 por 10 a la menos 5, ¿no? Yo puedo asegurar entonces que el valor de la raíz es este, tanto la x calculada como la x supuesta de la última iteración. Si yo quisiera buscar más decimales, puedo aumentar el número de iteraciones bajando la tolerancia. Voy a hacer una sexta nada más para que se den una idea. Aquí ya para Excel en 6 iteraciones esto ya es cero, ¿no? Y 0% de error absoluto porque las dos raíces son iguales. Tuve que hacer 6, que a mano me tardaría más, ¿no? Pero aquí desde 3, 4 iteraciones ya alcanzó el valor de la solución. Les voy a mostrar la interpretación gráfica de lo que estamos haciendo en Newton Raphson. Este cuaderno de Google Colab también se los voy a compartir. ¿Cómo funciona? Aquí yo lo programé para ingresar la función primero. Aquí están las instrucciones. Se ejecuta la celda 1. Se introduce la variable independiente. En este caso estamos usando x como variable independiente. Ya conocemos más o menos las operaciones que existen en Python, ¿no? Google Colab usa Python. Entonces, por ejemplo, la exponenciación se coloca con doble asterisco, como habíamos visto. Bueno, lo voy a ejecutar para que observen cómo funciona. Bueno, aquí está implementado el algoritmo que les mostré en el PowerPoint. La variable independiente es x. La función a resolver es, voy a ponerla así como tal, como está aquí en el problema. E a la menos x, ¿no? Entonces sería exponencial de menos x, doy enter. El propio el propio cuaderno me da la derivada del problema. Esta era la función entonces. La derivada ya la calculamos a mano, aquí la comprueba y se las da. El gráfico de la función aproximadamente es este. Ahora, voy a generar la tabla de Newton-Raphson. Para la solución del método, básicamente hay que ejecutar la siguiente celda, introducir un valor supuesto, una tolerancia y un número de iteraciones. Voy a ejecutar.
El valor de la variable supuesta era 0 para nosotros. Doy Enter. El valor de la tolerancia. Aquí yo implementé la tolerancia no como un error absoluto, como lo veíamos anteriormente, sino que la función tiende a 0. Es decir, yo implementé la tolerancia como que este método se detiene cuando la función es menor a esta tolerancia. Le voy a poner 1 por 10 a la menos 6, por ejemplo. Doy Enter. Número de iteraciones máximas en caso que no converja, le voy a poner 50, vamos a decir. Bueno, tenemos un problema de una división por 0. Voy a volver a ejecutar y cambiar el valor supuesto. Eso suele pasar en los programas de computadora. Vamos a decir, por ejemplo, si le doy el valor de x supuesta 10, 1 por 10 a la menos 6 de tolerancia, 50 iteraciones máximas, ya me debió de haber generado la tabla. Observen, la tolerancia fue esta. El valor supuesto ahora comencé con 10 para evitar la indeterminación. La función en 10 vale menos 9.9995, casi 10, ¿no? La derivada vale menos 1. La x calculada para esta x supuesta es 0.0005. Esta es una restricción del método, ¿no? Usualmente si yo tengo un dato donde, o una función donde la derivada vale 0, eso pasa en un máximo o en un mínimo, el cálculo de x calculada se indetermina, ¿no? ¿A qué me refiero? Este valor. Si aquí la derivada vale 0, esto no lo puede calcular y se indetermina. Para esos casos es conveniente cambiar el valor supuesto. Sin embargo, a pesar de que yo obtuve otro valor supuesto, llego a la misma raíz, ¿no? 0.56714. Y esto en 5 iteraciones. Prácticamente desde la tercera iteración ya más o menos me acerqué al valor, ¿no? Les voy a mostrar la solución gráfica para que se den una idea de cómo funciona este método. Ya con estos datos, estoy aquí. ¿Cómo interpreto esto? La línea azul representa el gráfico de la función. Noten aquí, esta línea anaranjada representa la x supuesta, ¿no? ¿Qué hizo el método? Comienza con x supuesta, evalúa la función, se mueve a través de la derivada para acá, llega a este valor cercano a 0 y luego se mueve a la función y aquí sube y baja hasta que llega a la raíz, ¿no? La raíz era 0.56, que si yo lo comparo con la tabla, fue lo que hizo, ¿no? De x supuesta me muevo a través de la derivada a una x calculada nueva de 0.005. Entonces ahí la aproximación de la derivada me llevó a un valor mucho más cercano, ¿no? Ese es un criterio que toma este método. Aquí yo puse el gráfico. Para la iteración comienza en 0. X inicial vale 10, pero la f de x vale menos 10. La derivada vale menos 1, ¿no? Y así sucesivamente. Noten que yo me muevo hasta alcanzar el valor donde la f de x vale 0, que debía de ser este punto. Este punto. Aquí tengo la y igual a 0. Entonces la x donde cruza este gráfico con esta constante debería tener ese valor, ¿no? Eso fue lo que realiza el método con esas iteraciones, para que se den un poco más la idea, ¿no? Solo tengan en cuenta que cuando el método se indetermina o diverge, en algunos casos hay que cambiar el valor supuesto. Ya en sesiones posteriores vamos a ver criterios de convergencia.